Bienvenidos, estamos ya en el momento de dar pues algunas pistas sobre el Evangelio del próximo domingo, que es el Domingo de Ramos. Bueno, un poco explicar que la Semana Santa, como se le ha llamado, pues se trata de 3 días que todavía son de Cuaresma. Domingo de Ramos, lunes santo, martes santo y miércoles santo. Hasta el jueves santo se cierra la Cuaresma. Pero como es una Semana Santa, obedeciendo a la práctica antigua de congregarse durante una semana para estas celebraciones. Entonces estaremos ciertamente meditando pasajes muy importantes de la Sagrada Escritura para las celebraciones eucarísticas como preparación al Triduo Pascual. El Domingo de los Ramos, como es conocido, pues es la entrada triunfal de Jesús pues en Jerusalén. Y llama la atención que en realidad los evangelios sinópticos y San Juan, los 4 evangelios, le dedican bastante espacio a la pasión, muerte y resurrección del Señor. Realmente fueron los primeros textos que se escribieron. Lo primero que se redactó en razón a los evangelios fue la pasión, la muerte, pero sobre todo la resurrección, que era para los discípulos el acontecimiento único en la historia, y lo es pues porque que haya muerto, pues la muerte nos acompaña a todos, pero que haya resucitado y manifestado glorioso, no, este es otro asunto. Por eso a partir de la resurrección, diríamos, a partir de la resurrección comienza la presencia del Cristo glorificado. Estaba pues como humano divino en el mundo, y por eso la pasión, pero resucitado no solamente está en un determinado lugar, diríamos usando una palabra pues que no es la apropiada, pero Él se expandió en todo el universo, porque es Dios, como antes de venir al mundo lo estaba, vuelve al Padre. Ese es el gran acontecimiento. Por eso dirá San Pablo, pues si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Por eso el Domingo de los Ramos recuerda esta entrada a Jerusalén. Ciertamente las motivaciones quizás más cercanas a toda esta celebración será contemplar a Jesucristo subiendo a Jerusalén en medio de hosanas, de palmas, en el que pues las gentes lo aclamaban como el Mesías. Y luego pues los mantos donde Jesús diríamos le puso a la borriquita y sobre esta se sentó. Todo esto tiene un significado importante para la vida. Pero esto es lo que estamos, diríamos, contemplando en el ascenso de Jesús de Betfagé a la ciudad santa, Jerusalén. Eso es lo primero que celebramos. Pero naturalmente el Evangelio es el Evangelio de la pasión. Y en esta oportunidad pues nos toca el Evangelio de la pasión según San Marcos, que es el evangelista que nos acompaña en el ciclo B. Por eso Marcos está en el capítulo 14, los versículos 1 al capítulo 15, versículos 47. Por tanto, como es larguísimo el texto, lo vamos a ir directamente comentando. Los hechos son fundamentalmente pues los mismos que narran los 4 evangelios, aunque narrados de modo y desde perspectivas distintas. Cada evangelista
Después introduce en el relato episodios, detalles, llamadas de atención que expresan su interés por ciertos temas de catequesis considerados significativos y urgentes para las propias comunidades cristianas. La versión del relato de la pasión, pues que hoy nos viene presentada por el evangelista Marcos, en nuestro comentario nos limitaremos pues a aspectos que se ponen de relieve. El primer elemento significativo es la falta de reacción por parte de Jesús al beso de Judas y al comportamiento violento de uno de los presentes. Retomando el Evangelio, nos dirá que estando en Getsemaní, pues Judas le da un beso. El beso, tal como señal que Judas determinó ante los sumos sacerdotes y quienes iban a apresar a Jesús, que sería el signo de que él era el que tenían que apresar. Por supuesto, cuando estamos ya comentando sobre estos detalles, ciertamente Jesús amó a Judas. Él era muy, pero muy valorado dentro de la comunidad de Jesús. Pero Judas tenía arreglos ciertamente por amistad, favorecía también al grupo de saduceos, los sumos sacerdotes, tenía muchos conectes con ellos y con otras gentes importantes. Y cuando Judas se desilusionó porque Jesús no le hacía caso a las sugerencias, pues toma la decisión. No sé, estoy especulando, pero ¿qué pensó Judas al hacer el negocio? ¿Pensó que Jesús se iba a liberar o qué iba a pasar? La cosa es que no le salió como él lo pensaba. Mientras pues que los otros evangelistas refieren algunas palabras de Jesús a Judas, por ejemplo, la palabra que está en Lucas 22:48, Judas con un beso entregas al Hijo del Hombre. El beso siempre significó pues la amistad profunda y entre este mundo europeo y el mundo oriental, el beso significa pues una profunda amistad. Y también en el Evangelio, pues los sinópticos plantean, por ejemplo en Mateo 26:52, que Jesús le dice a Pedro que envaine la espada. Marcos presenta a un Jesús pues que no se revela contra acontecimientos que no puede impedir, que acepta casi pasivamente lo que le está sucediendo y que al final concluye: se ha cumplido la Escritura. El evangelista nos muestra pues a Jesús manso y desarmado, que se entrega en manos de sus enemigos sin reaccionar. Da relieve a este hecho para sostener la fe de los cristianos de sus comunidades duramente probados por las persecuciones. El Padre no ha reservado a su Hijo un tratamiento pues privilegiado, no lo ha eximido de las injusticias, las traiciones, los dramas que golpean a los demás hombres. Como Él, también los discípulos deberán confrontar la falsedad, la hipocresía, el disimulo, la violencia. Es esta la suerte del justo, destinado frecuentemente a ser víctima de la perfidia de los malvados, como viene anunciado pues en las Escrituras. En San Marcos, Jesús no se digna dirigir a Pedro ninguna palabra de reproche por su gesto descontrolado e insensato. El echar mano de la espada está tan lejos de los principios evangélicos que ni siquiera merece la pena tomarlo en consideración. El discípulo que, como Pedro, cree poder resolver las injusticias recorriendo a la violencia, en realidad no hace otra cosa que complicar pues más la situación para tener que huir después.
Quien usa la violencia se aleja siempre del Maestro y se sumerge en la oscuridad de la noche. Todos los evangelistas relatan que los discípulos apenas se dieron cuenta de que Jesús no reaccionaba, no luchaba, no invitaba a luchar, huyeron, dice. Solo Marcos recuerda un detalle curioso. Le seguía también un muchacho cubierto solo por una sábana. Lo agarraron, pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Es un detalle verdaderamente sin importancia y quizás haya sido referido por el evangelista como rasgo pues autobiográfico. La tradición de hecho ha identificado a aquel muchacho con el mismo Marcos. No obstante, la escena un tanto cómica del joven que huye desnudo reproduce en la intención del evangelista el comportamiento desenvuelto de todos los cristianos que alegremente se olvidan de sus compromisos. Los apóstoles han abandonado todo para seguir al Maestro, y ahora cuando se han dado cuenta de que la meta del viaje es el don de la vida, abandonan todo. Esta vez, sin embargo, no es para seguir al Maestro, sino para huir. Y esto ocurre, insinúa San Marcos, también a aquellos cristianos quienes, llamados a veces a enfrentarse de manera evangélica con las contrariedades de la vida, abandonan para evitar riesgos la vestidura bautismal que les identifica y renuncian a elecciones valerosas que su fe les impone. Todos los evangelistas ponen de relieve que después de una acogida entusiasta, las gentes se alejaron progresivamente de Jesús, a quien al final se quedó solamente con los 12. Estos, a su vez, en el momento de la opción decisiva, huyeron. Ningún evangelista pone de relieve como Marcos la soledad de Cristo durante la pasión. Leyendo los otros evangelios, encontramos siempre a alguien que está junto a Jesús como una presencia amiga, un ángel en Getsemaní. Un discípulo o la mujer de Pilatos durante el proceso, una gran muchedumbre o un grupo de mujeres en el camino hacia el Calvario, la madre, el discípulo predilecto, el buen ladrón. En Marcos no hay nadie. Jesús es traicionado por la multitud que prefiere a Barrabás. Es insultado, golpeado y humillado por los soldados, es insultado por los transeúntes y por los jefes del pueblo presentes en el momento de la crucifixión. A su alrededor, tinieblas. Solo al final, después de haber narrado su muerte, viene anotado: estaban ahí mirando a distancia unas mujeres. Completamente solo, Jesús ha experimentado la angustia de quien, a pesar de haberse comprometido con una causa justa, se siente derrotado. Su grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, parece escandaloso, pero exprime su drama interior. En el momento de la muerte, ha experimentado la impotencia, el fracaso en la lucha contra la injusticia, la mentira, la opresión ejercida por el poder religioso y político. Quien se empeña a vivir coherentemente la propia fe, es el mensaje de Marcos a los cristianos de sus comunidades, debe saber que en el momento crucial podrá quedarse solo, ser traicionado por los amigos, rechazado por su misma familia, sentirse abandonado por Dios y llegar a preguntarse si valía la pena sufrir tanto para que después todo terminara en derrota. En estos momentos podrá lanzar su grito al Padre, pero para no caer en el precipicio de la desesperación deberá gritar con Jesús:
Solo así sus angustiosos interrogantes tendrán una respuesta. Otra característica del relato de Marcos es la insistencia sobre las reacciones plenamente humanas de Jesús frente a la muerte. Solo Marcos refiere que en el huerto de los olivos, dándose cuenta de que lo estaban buscando para matarlo, empezó a sentir tristeza y angustia. Los otros evangelistas evitan presentarnos a un Jesús lleno de miedo, sacudido por un terror que solo a duras penas logra controlar. La historia está llena de héroes que se han enfrentado a la muerte con serenidad y desprecio al sufrimiento. No es entre estos entre los que hay que colocar a Jesús. Él ha llorado, ha tenido miedo, ha buscado que alguno lo comprendiera y que estuviera junto a él en el momento más dramático de su vida. Es consolador que los hechos se hayan desarrollado tal y como nos lo cuenta Marcos, contemplando a este Jesús hombre, no superhombre, compañero nuestro de sufrimientos, que ha experimentado como nosotros lo duro y difícil que es obedecer al Padre. Nos sentimos pues animados a seguirle. En el relato de la pasión según San Marcos, Jesús está siempre en silencio. A las autoridades religiosas que le preguntan si Él es el Mesías y a Pilatos que quiere saber si Él es rey, responde que sí, que Él es el Mesías. Y a Pilatos que quiere saber si es rey, responde simplemente, sí, lo soy. Después nada. Durante el proceso no sale de su boca ni una palabra. Frente a los insultos, provocaciones, mentiras, Él calla, no dice nada. Sabe que quien lo quiere condenar es consciente de su inocencia. No ignora que sus enemigos han decretado ya su muerte y que no merece la pena rebajarse a ese nivel, aceptando una discusión que no cambiaría nada. Hay un silencio que es signo de debilidad y de falta de valor, el de aquellos que no intervienen para denunciar injusticias porque temen perder amigos, meterse en problemas o enemistarse con la gente que cuenta. Existe, por el contrario, un silencio que es señal de fortaleza de ánimo, el que no reacciona ante las provocaciones, el del que no se descompone ante la arrogancia, el insulto, la calumnia. Es el silencio noble de quien está convencido pues de la propia lealtad y rectitud y tiene la certeza de que la causa justa por la que se está batiendo terminará por triunfar. Un cristiano, pues no un miedoso que se resigna, que no lucha contra el mal, es uno que se esfuerza por establecer la verdad y la justicia. Pero también el que como el maestro tiene la fuerza de callar, rechazando recurrir a medios desleales, como hacen sus amigos, la calumnia, la mentira, la violencia, no teme la derrota y no se preocupa de la victoria de sus enemigos. Sabe que su triunfo pues es efímero. El momento culminante de todo el relato de la pasión de Jesús según Marcos es la profesión de fe del centurión al pie de la cruz. El centurión que está enfrente al ver cómo expiró Jesús dijo, realmente este hombre era hijo de Dios. Por tanto, desde el principio del Evangelio de Marcos, desde la muchedumbre, los discípulos se preguntan sobre Jesús. ¿Sí? No, sí, termine. Mal, me paraste. No, le dije que se esperara que terminara. Pero ya la fregamos. Ahora siga ahí. No, ¿Dónde? Siga de muchedumbre. De muchedumbre. Siga desde la muchedumbre. Buah. Desde el principio del Evangelio de Marcos, la muchedumbre, los discípulos se preguntan sobre la persona de Jesús,
sobre quién es Él. Nadie, sin embargo, llega a intuir su verdadera identidad. Cuando alguno, proclama Mesías a Jesús, inmediatamente Jesús interviene para imponer el silencio. Su identidad no debe ser revelada. El secreto se mantiene hasta el final, porque solo después de su muerte y resurrección será posible comprender quién era realmente Jesús. Lo que sorprende es el descubrimiento y la proclamación de Jesús, Hijo de Dios. No han venido de uno de los apóstoles o discípulos, sino de un pagano. Es una boca de un soldado extranjero que ahí se encuentra la fórmula, desconcertante por su limpidez, que los primeros cristianos empleaban para proclamar su fe en Cristo. Y lo que ha abierto los ojos del centurión y le ha hecho reconocer en aquel condenado el Hijo de Dios, no han sido los terremotos, ni el oscurecimiento del sol u otro prodigio, sino el modo como Jesús había muerto, dando un fuerte grito, el grito del justo, del que se habla en el libro de los Salmos, Salmo 22. Lo que no había podido lograr calmando las olas del mar, curando a los enfermos, multiplicando los panes, lo obtiene Jesús ahora con el don de su vida. Y es el prodigio de su vida hecha toda de amor que Jesús convierte al centurión pagano. Este es el contexto en el que queda claro el sentido del velo del templo, que se rasgó de dos de arriba abajo. No se trata de una información. No han tenido lugar ninguna ruptura milagrosa de la cortina que servía de pared divisoria entre el santo y el santo de los santos, así como tampoco en el bautismo de Jesús, que se rasgaron los cielos. Marcos está contando un milagro mucho mayor, un milagro de orden espiritual. Al comienzo de su vida pública, los cielos se han abierto, es decir, se ha establecido la paz y la comunión entre el cielo, morada de Dios, y de la tierra, casa de los hombres. Ahora el gesto supremo del amor de Jesús ha hecho derribar todas las barreras también en la tierra. Después de la muerte de Jesús, todos los evangelistas introducen en escena a José de Arimatea, miembro prestigioso del Sanedrín, que se presentó a Pilatos para obtener la autorización de enterrar al crucificado. El gesto de José de Arimatea es para Marcos una llamada de atención a aquellos discípulos inconstantes, oportunistas, débiles, que no tienen el coraje de profesar la propia fe, que se avergüenzan de los valores morales enseñados por Jesús. Solo Marcos, refiriendo la oración de Jesús al Padre, destaca el apelativo arameo que él ha usado, Abba, Padre. Y así termina. Es la invitación a no dudar nunca jamás del amor de Dios, aun en situaciones aparentemente las más absurdas, y a recordar siempre que Dios es el Padre. Bien, gracias por la atención en esta meditación del Evangelio. Continuemos ya la celebración de la Semana Santa.